Bien chicos, buenos días. Como ustedes saben, como les había dicho antes de que termináramos el periodo, eh, este periodo vamos a entrar a trabajar sobre el tema de la antigua Grecia. ¿Sí? Vamos a empezar a abordar poco a poco cómo se dio esta civilización, cuáles fueron sus principales elementos políticos, sociales, culturales e históricos, eh, que le han dado la importancia que tiene hoy en día, ¿sí? Eh, Hay dos civilizaciones que son sumamente importantes para nosotros aquí en Occidente, es decir, en todo lo que es Europa y América, que son las civilizaciones griegas y las civilizaciones romanas, ¿sí? La antigua Grecia y la Roma antigua, o las civilizaciones grecolatinas, son muy importantes porque son la cuna de nuestra civilización, de nuestra forma de vida actual. Entonces, ellas van a ser las que van a hacer los bebés o los construcciones pequeñas de todo lo que nosotros hemos hecho como sociedad, como civilización hasta hoy en día. Entonces, por eso es que es tan importante tenerlas en cuenta. Especialmente la cultura griega. La cultura griega va a tener pues una serie de elementos más que todo políticos y culturales que nos van a significar bastante a nosotros. Bien, para empezar debemos decir que la antigua Grecia inicia más o menos en el siglo XII antes de Cristo y llega más o menos hasta el 350 antes de Cristo, ¿sí? Estos dos fechas son fechas un poco tentativas porque durante algún tiempo, por ejemplo, antes del siglo XII, se supone, como lo mismo pasó con China cuando les decía que antes parecía que había más historia de China antes de las primeras emperadores, eh, pero no se conocía. Más o menos lo mismo pasa en la antigua Grecia. Parece que habían antiguos imperios en Grecia, pero no se conocían, no se llegaron a conocer, eh, porque tuvieron como una, digámoslo así, una falla en, o una pérdida más bien de sus documentos, eh, de su historia propiamente dicha, de todo lo que habían escrito. Entonces, por eso, antes del siglo II antes de Cristo no se conoce mucho sobre la antigua Grecia, y este 350 lo pongo como una fecha intermedia porque más o menos entre el 340 y el 300, ¿qué? Y el 290 es que comienzan las invasiones de Roma a Grecia. Entonces por eso pongo el 350 como fecha última, pero hay que entender que la cultura griega no desaparece realmente, sino que es tomada por el Imperio Romano, transformada por el Imperio Romano y trabajada de nuevo por el Imperio Romano. Entonces no es tanto una desaparición de Grecia, sino un paso, una transformación. ¿Listo? Grecia tenía la cualidad de haber sido construida en medio o cerca al mar Egeo, ¿sí? Desde acá, el mar Egeo. Entonces, todas las ciudades griegas estaban muy cerca al mar Egeo. De las principales vamos a tener nosotros lo que son, aquí está, Atenas, ¿sí? Atenas, que es esta de acá, Esparta, un poco acá abajo Creta, las islas de Rodas, Mileto y Efeso, ¿sí? Estas van a ser de las ciudades. Ay, marqué el de Esparta donde me de Esparta es acá. Acá.
Estas van a ser las ciudades más importantes, bueno, Olimpia, más importantes de Grecia, ¿sí? ¿Por qué van a ser las más importantes? Porque van a ser el centro económico, político y militar de Grecia. Aquí es donde se va a mover todo este juego de poderes que siempre va a estar metido en Grecia. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser las ciudades principales? Las ciudades principales van a ser Atenas, Esparta, Creta y vamos a poner, bueno, Rodas y Olimpia. ¿Sí? Estas van a ser sus ciudades principales. Sin embargo, nosotros para nuestro ejercicio nos vamos a centrar en estas dos, en Atenas y en Esparta. ¿Por qué? Principalmente en Atenas, por lo menos en la parte política y cultural, porque estas van a ser las ciudades que van a mostrar realmente el poder de, de Grecia, ¿sí? Bueno, me falta una última que la quiero poner más por gusto personal que por su importancia, y esto lo vamos a ver un poquitico más adelante, tal vez no en la clase de hoy, pero sí en clases más adelante, a la ciudad de Mileto. De pronto ustedes conocen a un personaje que se llamó Tales de Mileto, el primer filósofo, el padre de la filosofía, bueno, de la filosofía como la concebimos hoy en día, ¿sí? El clima, ¿sí? El clima que va a tener Grecia va a ser un clima principalmente árido, ¿sí? Más que no lo vamos a poner árido, vamos a ponerlo como cálido, porque es que árido generalmente suena muy arenesco y sin nada de vida en la tierra, y no, era un clima cálido con poca lluvia, ¿sí? Lo que quería decir que la agricultura aquí en Grecia va a ser muy poca. Entonces, a diferencia de las otras culturas que ya hemos visto hasta ahora, como Mesopotamia, como Egipto, que fue una de las grandes culturas en desarrollo agrícola, como incluso China, en Grecia esta agricultura no va a tener tanta importancia. La tierra cultivable generalmente se va a centrar en tres elementos específicos que van a ser el trigo, el olivo y algunas hortalizas. Y su principal fuente de alimentación va a ser entonces el trigo, ¿sí? Esta va a ser la forma como va a funcionar eh, la agricultura en Atenas. Pero ya que la agricultura no va a tener una fuerza tan grande, lo que sí va a tomar un papel muy importante es el mercado, ¿sí? Y bueno, no el mercado, sino el comercio, ¿sí? Al estar todas sus tierras eh, frente al mar, ¿sí? Ya sea el mar Mediterráneo o el mar Egeo,
Grecia va a ser una civilización fuertemente naval, ¿sí? No van a mejorarse en su parte agrícola, pero su parte naval va a ser una cosa espectacular. No van a ser la más importante civilización naval, ese, digamos, ese mote o ese título le va a pertenecer a las civilizaciones normandas, a las civilizaciones danesas, lo que nosotros conocemos como vikingos, porque pues sus mares van a ser muchísimo más fuertes, muchísimo más complejos, pero de todas maneras Grecia sí va a tener un gran avance en lo que es el comercio marítimo, ¿sí? Entonces el mar va a ser una de las cosas más importantes en su comercio y por lo tanto van a tener un comercio basado en la pescadería, ¿sí? En la compra y venta de productos del mar en general. Lo pongo como pescadería, pero van a ser todo tipo de productos de mar, ¿sí? Esto se ve, por ejemplo, en la importancia que tenían dioses, o bueno, que tenía el dios Poseidón, ¿sí? El dios Poseidón, uno de los tres grandes dioses del panteón griego, pues por alguna razón es uno de los tres grandes dioses, ¿sí? Si se dan cuenta, antes que la diosa de los cultivos, antes que la diosa de la caza o de los animales, era más importante Poseidón. Entonces, si lo organizamos en una escala, vamos a ponerlo acá como un aspecto religioso, van a haber una escala de tres dioses que van a estar más o menos organizados en este orden, ¿sí? Que va a ser Zeus, que va a ser el dios del Olimpo, ¿sí? El padre de todo, el dios máximo de este panteón, va a estar Poseidón, que va a ser el dios del mar y de los terremotos en algunas tradiciones, y el último va a ser Hades, que va a ser el dios del inframundo. Entonces, si se dan cuenta, esto está relacionado con la muerte, ¿sí? Listo. Entonces, Hades va a ser el dios de la muerte. Zeus, como el dios de todo, va a ser el dios del cielo, ¿sí? Y el dios padre, por ponerle un título. En la antigua Grecia no se trata de esta manera Zeus como dios padre, como si se le hace, por ejemplo, con Odín en, en la mitología nórdica o con Ra en la mitología egipcia, pero sí va a tener esta idea de ser el máximo, de ser el jefe. Entonces, el único dios de estos tres grandes dioses que va a tener, digamos, como una relación con la vida diaria de las personas va a ser Poseidón, porque Poseidón va a manejar el mar, ¿sí? Obviamente, estos son elementos un poco más, comillas, comillas, fantasiosos del mundo de las ideas, del mundo del mito, pero el mar es algo que es tangible, que nos toca a todos, ¿sí? Entonces aquí se ve la importancia que tenía el mar para la antigua Grecia, que es que el dios principal, el dios que habla del mundo, de sus tres dioses, el dios que habla de cosas físicas, de cosas que podemos tocar y palpar, sea el dios del mar, nos muestra precisamente esto. Bien, eso como digamos, generalidades en cuanto a la Grecia antigua. Va a tener unas cosas que van a ser muy importantes, y es que los territorios, vamos a ponerlo acá a este ladito, los territorios de la antigua Grecia se van a dividir en tres partes.
¿sí? En tres partes. La primera parte va a ser la Grecia peninsular. Peninsular. ¿Cuál va a ser esta Grecia? Esta Grecia va a ser eh, digamos, la Grecia continental, cercana al mar o con salida, vamos a ponerlo así, al mar, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esta Grecia peninsular? Cuando se habla de la Grecia peninsular, va a ser la Grecia que está en esta zona, vamos a ponerlo, voy a rayarlo y después lo borro para no dañar el mapa, toda esta zona, ¿sí? Todo lo que es el Peloponeso, todo lo que es Ática, bueno, te salió un poquito, ¿no? Y esta parte de acá, que va a ser Efeso, Mileto, ¿sí? Esta va a ser la Grecia peninsular, ¿sí? La parte que está como salida del continente y que da hacia el mar, ¿vale? Aparte de esta Grecia, va a haber una Grecia que va a ser la Grecia que va a estar en estas pequeñas islitas, en estas de acá, en Santorini, estas, Kos, que es esta isla de acá, Rodas, Creta, la isla más grande que tiene Grecia. Todas estas acumulaciones de islas se van a conocer como la Grecia, la Grecia insular. Ay, insular. Insular. No, me parece que raro. Insular. ¿Sí? La Grecia insular va a ser entonces esta Grecia que va a ser eh, Grecia de las islas. ¿Vale? Entonces, esta Grecia de las islas va a ser la Grecia, lo que les digo que está más cerca, o bueno, que son propiamente puras islas. Y la tercera que va a ser la Grecia meridional, así, que va a ser la que es propiamente la Grecia continental, que va a ser poquito, va a ser una parte muy pequeña de Grecia, pero sí va a ser una parte importante, como por ejemplo estas zonas de acá arriba, que son Tesalia, el monte Olimpo, que aquí era donde habitaban los dioses, o sea, acá en este punto era donde habitaban los dioses, todo lo que era Lidia, la parte interna, toda esta zona, y esta parte de acá arriba que aunque no tenía un nombre, bueno, Tracia, acá, que aunque no tenía un nombre, se supone que acá quedaba Troya. Se supone, porque Troya es una ciudad más legendaria que real, ¿sí? Eh, no tenemos todavía un, un elemento arqueológico real que nos diga dónde estaba Troya. Hasta este momento no sabemos dónde estaba Troya y por lo tanto hay autores, hay historiadores y arqueólogos que piensan que Troya, más que una ciudad, fue un invento de Homero cuando escribió sus textos. Entonces, pues eso nos muestra un poquito eh, lo que yo les decía de este periodo de oscuridad antes del siglo XII antes de Cristo que vivió Grecia. Bien chicos, con eso paramos aquí. Después de este video vamos a tener clase de Zoom. Si mi horario no me falla, les voy a mostrar acá, ¿dónde está mi horario? Acá está, acá está. Si mi horario no me falla, nosotros entonces tenemos clase de 9:40 a 10:45. Entonces nos vemos a las 10
para hacer la clase de Zoom. Entonces a las 10 en el link de Zoom los espero. Se cuiden.